Estimados alumnos de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda, les habla la profesora María Araujo del área de sociales en la Cátedra de Historia Contemporánea de cuarto año. Hoy nos corresponde estudiar el tema 3, la estructura económica y social de Venezuela desde 1830 a 1936. Y nos corresponde analizar la primera parte. En la primera parte he dado en llamar a este punto los antecedentes. Esos antecedentes, por cuanto al hacerlo, nos va a facilitar el estudio de esta organización. Y es así como podemos establecer que la característica esencial de la sociedad venezolana desde la conquista de su territorio hasta nuestros días ha sido su permanente relación de dependencia respecto a otras sociedades extranjeras que han subordinado nuestro desarrollo económico, político y social a sus propios intereses. La dependencia ha sido una constante en nuestra historia. Este proceso no puede ser comprendido ni explicado en sí mismo, sino tomando en cuenta la influencia que han tenido hechos, situaciones y procesos que se desarrollaban fuera de nuestro territorio. También allí vamos a ver la revolución industrial y sus consecuencias. Dentro de esa revolución vamos a ver que hay una revolución tecnológica, económica y social que trae consigo el pago del salario a los trabajadores. Las posibilidades de auge económico estaban ligadas a la revolución industrial que se cumplía en Europa. Como resultado de esos cambios, se incrementó considerablemente la productividad de los trabajadores y el producto industrial alcanzó niveles desconocidos hasta entonces. Esto trajo como consecuencia, en primer lugar, la industria en ascenso requería materias primas que debían ser adquiridas en el exterior. En este caso, ¿dónde lo iban a lograr? En Venezuela. En segundo lugar, la incorporación creciente de obreros fabriles de origen campesino hizo disminuir la producción de alimentos mientras crecía la demanda de los trabajadores. Eso quiere decir que si al instalar una fábrica, por supuesto que se va a llenar de trabajadores que van a abandonar el campo y va a disminuir la producción, la productividad de productos alimenticios y aumentar la demanda de trabajadores. Y en tercer lugar, la creciente producción industrial exigía un mercado para la colocación de los productos que había que buscarlo también en el exterior. Sigo insistiendo que en este caso Venezuela sirvió de mercado para los productos que se elaboraban en el exterior y aquí mismo en Venezuela iba a llenar ese mercado. Por supuesto. Esto trajo consigo una nueva dependencia. En la Guerra de Independencia, que dio paso al período histórico que vamos a analizar, aparece como un movimiento en el que coincidían los intereses de los terratenientes y comerciantes de las colonias americanas y los de la clase capitalista extranjera. Por lo tanto, el sistema de relaciones internacionales que surgiría después de la independencia política de España debía dar lugar a una organización económica al servicio de los intereses de esas clases nacionales y extranjeras. Pasábamos con esto a otra forma de dependencia basada ahora en lo económico, pero que seguía teniendo implicaciones en lo social. Para que este comercio fuera posible, era necesario reorganizar el aparato productivo nacional, desarticulado por la Guerra de Independencia, para hacerlo capaz de producir los bienes de exportación requeridas para el desarrollo capitalista europeo.
A tal efecto, las clases dominantes que toman el poder político después de la independencia utilizan la vieja estructura económica heredada del período colonial, con sus relaciones sociales de producción basadas en la esclavitud y en la servidumbre, las cuales siguieron predominando en el aparato productivo a través de la explotación latifundista de la tierra. El único cambio que se produjo fue la creación de un nuevo sector comercial exportador e importador para llenar el vacío dejado por la destrucción del aparato comercial español. Este nuevo sector vino a estar constituido por casas comerciales europeas que se establecieron en el país y que con el andar del tiempo dieron lugar a una clase capitalista mercantil que constituyó, junto con los latifundistas, el par de clases sociales dominantes durante todo el período agropecuario. Finalmente, los empréstitos contratados para financiar la guerra de independencia y posteriormente para atender a la organización del aparato político y administrativo crearon una deuda pública que representó una pesada carga durante todo el período y fue un factor de presiones políticas y económicas externas sobre el Estado venezolano que constituyó un factor adicional de la dependencia del país. En conclusión, desde el comienzo de nuestra vida republicana se conformó una estructura económica condicionada al desarrollo capitalista que se operaba en Europa. En la próxima clase estudiaremos, ahora sí, cuáles eran las características más resaltantes de esa estructura económica que va a mantenerse con algunos cambios hasta los inicios de la explotación petrolera. Y aquí les dejo la actividad para ser realizada tomando en cuenta mi explicación y la parte donde aparece en el libro. La primera pregunta dice establecer y comparar la significación histórica de los términos dependencia e independencia. La número 2 dice señalar los rasgos característicos de la dependencia que a lo largo de su historia ha vivido nuestro país. La número 3, ¿qué efectos tuvo la revolución industrial en el proceso de dependencia de Venezuela? Y la número 4, porque hemos sido siempre productores de materia prima para los países desarrollados. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase con la parte número 2. Muchísimas gracias.